Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Estamos en el Génesis, estamos en el principio, tema 9, Pentateuco. Pentateuco viene de 5, Penta 5, 5 libros, el Génesis, el origen, primeros capítulos del 1 al 11. Entonces la recomendación es que abran su Biblia y vayan viendo del 1 al 11, capítulo del 1 al 11, cuáles son los encabezados en negrita, en letra más negrita. Vayan así repasando para tener una visión de conjunto, aun cuando ahorita nos vamos a meter más al tema, pero nada más para tener la visión de conjunto. Bueno, si no ven, les ponemos luz para que vean. Entonces, Génesis. Entonces, vayan ojeando por ahí. Maite, tu Biblia, ¿dónde la dejaste? ¡Ah, fuera! Bueno, para el otro la traen. Ay, Maite. Luego. Bueno, ya salió un ejemplo, que vamos a utilizar por ahí. Ya salió un ejemplo. A ver, entonces nada más ahorita es que tengan la visión de conjunto y nos vamos a meter a estos primeros 11 capítulos. Entonces nada más ojeen cuáles son los encabezados, los grandes temas, y nos vamos a meter por ahí. ¿De acuerdo? Entonces búsquenle. La creación del hombre. Entonces viene en el capítulo del 1 al 3, los 3 primeros capítulos del Génesis, el relato de la creación, Dios creador, la caída del hombre, no porque se tropezó cuando iba al mercado, pues no es esa la caída del hombre, no. La intervención de Dios y la sentencia, Dios que interviene ante la caída para levantarlo, pero hay consecuencias ante esa caída, se resbala uno, se raspa y se corta y hay que inyectarlo, para el tétanos, por ejemplo. Y sobre todo la promesa de redención, lo que se llamará el protoevangelio, el preevangelio o el primer evangelio, buena nueva. Entonces ese sería lo que encontraríamos en los primeros capítulos del 1 al 3, el relato de la creación, Dios creando en 6 días, descansando 1, la caída, el pecado original, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención. En el capítulo 4 y 5 nos encontramos a los hijos de Adán y Eva. ¿Recuerdan el nombre de los hijos? Caín y Abel. El progreso del mal y de la humanidad. Capítulo 6 al 10 nos encontramos con él. Ayer en misa, no recuerdo si fue en misa de 11 o de 1, había un niño de 3 años que hizo su presentación, creo fue en la de 11. Un niño que se llamaba Adán, Noé, que se llamaba Noé, y le pregunté si sabía su historia. Entonces ahí está, el diluvio universal, protagonista principal será Noé y su familia, consecuencias del pecado y alianza con Dios. Capítulo 11, la Torre de Babel, consecuencias del pecado, llamada de atención de Dios. Entonces, esto sería lo que nos encontraremos a grandes rasgos
Eso es lo que nos vamos a encontrar a grandes rasgos. Nos habla de la creación, Dios creador, Dios creador, Dios creador. Y ya les decía cómo el Guiriguiri, en una conferencia que dio en México, en el Auditorio Nacional, decía: crear, dice la Biblia, o dice el diccionario, es sacar de la nada, y eso solo Dios. Pero yo no soy Dios y yo puedo crear desde agarrando aquí una piedrita, una cemento, una varilla, y ya voy haciendo una casa. Agarro esta telita, le corto, le pongo por ahí un hilito y hago un pantalón, hago calcetines o lo que sea, y sobres. Entonces ese es el aspecto, creando nosotros desde lo que ya existe, Dios desde lo que no existe. Entonces ese aspecto es muy importante, la creación. Pero en ese aspecto el punto sería que la pregunta: ¿qué tan creativo eres? ¿Qué tan creativo eres? ¿Qué tan creativa eres? Dios va creando. Sí. Dios va creando, y nos dirá la Biblia que Dios hizo con sus manos la creación. Hizo tierrita, hizo lodo, y fue creando. Y fue creando, y fue creando. Bueno, entonces Dios creando con sus manos. Aparecerá en el Nuevo Testamento el papá de Jesús, San José, y con sus manos creando, siendo carpintero. Muchos antes, era más común que la gente trabajara más con sus manos, los artesanos. Ya actualmente pues está dando las máquinas y todo lo demás, pero había gente que hacía petates, hacía sombreros, hacía miles de cosas, el panadero, el carpintero, el herrero, miles de cosas. Pero conforme pasa el tiempo, hay cosas que son prefabricadas, que para construir una casa, pues ya en un 2x3 traen una pared, otra pared, un piso y la máquina, y sobres, y se acabó. Entonces son cositas, Dios creando a ver, anoten en su cuaderno, y es pregunta: ¿qué cosas has creado? ¿Qué cosas has creado? ¿Qué cosas has creado? Será pregunta para mesa redonda. ¿Qué cosas has creado? ¿Qué cosas has creado? ¿Qué cosas has creado? A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. Los que tengan por ahí una hojita de su cuaderno, arrancan una hojita para hacer una florecita, un arbolito, una casita, un helicóptero, un avión, un coche, algo. Entonces, por favor. Entonces, vamos a crear algo, lo que sea, por favor. Entonces, si no tienen, le piden al vecino, y aunque sea media hojita, pero a crear algo. Y ahorita les explico. Y vamos a premiar primer lugar, segundo lugar. Primer lugar una grabadora, segundo una tele. Sí. Para que tengan la antigüedad que cargar. A ver quién ya creó algo. Vaga. Tengo en la mente, pero no lo sé crear. Sí. Sí.
Miren, sí. Digo que sí. Que sí que. Quiero luz. Ah, ok. Ahorita le ponemos luz al foco de allá afuera. Gracias. Entonces, el punto es, tiene que haber una idea creativa. Tiene que haber una idea creativa. Tienen que funcionar las neuronas. Lo que sea. Cada quien lo que uno considere. Entonces, hay una idea creativa que tendremos que plasmar con nuestras manos. Pero hay gente que hace las cosas no con las manos, sino con los pies. Hay gente que hace las cosas no con las manos, sino con los pies. Hay gente que tiene manos de estómago. Todo lo hacen popó. Es decir, hay gente que tiene manos de estómago. Todo lo hacen. De aquello que recogieron el otro día de la esquina. A ver, levanten la mano los que ya terminaron. A ver, levanten su creación. Levanten su creación. Un avión. Ok. A ver. Un helicóptero. Un avión. ¿Qué es? Un abanico. A ver. Bueno, ¿a quién le damos el primer lugar? ¿A quién le da? ¿A quién le damos el primer lugar? A ver, de lo que hay, ¿a quién le damos el primer lugar? Ya que no A me ver. lo llevé, la ofrenda, pues, A ver, vamos por partes. ¿Quién ha hecho un avión por ahí? ¿Quién ha hecho? Una bolsita. Ah, qué bien. Un monederito. Ok, un barco. ¿Quién ha hecho un barco por ahí? Un barco. Un abanico por ahí. Perfecto. Una flor por ahí. ¿Quién ha hecho una flor? Una flor. Perfecto. según mi flor, Ah, una flor. Ah, ok. flor cuadrada. Ok, no importa. ¿Qué fue? Una maceta. ¿Quién más? Por eso dice la maceta. ¿A quién le damos el primer lugar? Al del barquito. A ver. Un cangrejo. ¿A quién le damos el primer lugar? A la flor, al abanico Al banquito. o al Al avión. ¿A quién le damos el primer lugar? Bueno, vamos a poner 3 primeros lugares. A ver, ¿a quién cree que su trabajo es el más bonito? Yo. Ah, no, sí. Sí. Será de un enano. A ver, Martín. No, juegue. Es que Entonces, otra vez, ¿cuál es el primer lugar? El mío, ¿verdad? El mío porque este es más, ¿Qué? si no tiene, se puede decir una hora aquí, puedo guardar mi dinero. O sea, es más Bueno, ¿a quién le costó más trabajo hacer su... Pero este es un monedero. A ver, Yo es la primera vez. ¿sí? A ver, ¿qué fue entonces el tuyo? De cangrejito ese. A ver, vamos a hacer la siguiente. A ver, el cangrejo va a ser. Vamos a darle un aplauso al cangrejo. A ver, pásate por acá.
y vamos a pedir a un niño que venga. Necesitamos un experimento con un niño. Pásale, cangrejo. A ver, ¿cómo se llama el niño? Le vamos a pedir que nos ayude el niño a premiarlo. A ver, niño, ven a premiar esto. Ven a premiarlo. Cangrejo. A ver, ¿Tú quieres el barco para armar? Ya tienen que te lo ofrezco. Ya no se la pagan el agua. a ver, ¿cuál quieren? Bueno, a ver, ¿Cuál le gusta? ¿cuál les gusta más? A ver, ¿a cuál le damos el primer lugar? A ver, ¿a cuál le das el primer lugar? ¿Ese? Porque a aquel no le ve la Es que aquel no le ve la forma. Ahora lo que vas a hacer es aplástalo. Y ahora rómpelo. Rómpelo. Ok, entonces, Qué groseros son. Si quieren que no lleve el mío. a ver, mire, ya tenemos al segundo voluntario. A ver, Ahora con el abanico. ok, ¿quién fue el Ahora con el abanico. dueño de esto? ¿Cuál fue la sensación? ¿Ahorita? Sí. Trabajo que le dio para que lo Ok, rompiera. entonces, esto es la creación y esto es el pecado original. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Esta es la creación y este es el pecado. No más vueltas, no más historias. Así como ella o cualquiera que se haya destruido su creación, su obra maestra, y decía, es la primera vez que yo hago esta florecita y cada quien, y me costó mucho trabajo. Entonces el punto es que hay una sensación desagradable ante algo que le costó a uno trabajo hacer, y viene alguien y rompe y destruye. Entonces ahí está Dios creador. Por eso se y vendría, dice la Biblia, que por envidia vino el demonio y sembró la muerte. Por envidia. El plan de Dios es que siempre estemos con Él, pero el plan del demonio es apartarnos de Él. Esa es la canción. Entonces, aquí entender en la Biblia y estos primeros capítulos no son una historia científica, no es ciencia, no es matemáticas, no es geografía, aunque aparezcan elementos. Entonces lo que importa es transmitir una enseñanza, transmitir una historia de salvación, una historia de salvación, con este ropaje de alguien que con sus manos, Dios que con sus manos agarra y va moldeando y va haciendo. A ver, otro barquito que se sostenga por ahí, por favor, o algo. A ver las... Ahora ya no hay otro. Bueno, el avión. A ver, nada más para eso, nada más para ver. Entonces, el plan de Dios es ese. Dios que crea algo. Dios que va creando. Y aparecerá esa imagen de que va creando con sus manos. Dios tiene espalda. ¿Sí o no? No, es espíritu. Pues ahí en la Biblia, Para descansar. espalda. Bueno, a ver otra vez. Levanten la mano los que crean que Dios tiene espalda. Pues Así como por ejemplo la Santísima Trinidad
ahí. Pues sí está hecho, así que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de él. Sí. Entonces Porque- tenemos espalda nosotros y él también, ¿no? Sí. ¿No? Porque Moisés él dice que le vio la espalda, ¿no? Sí. No le vio El rostro. el rostro no se lo vio, pero Moisés sí le vio la espalda porque le digo que tú no me puedes ver. No me Sí, puedes sí, ver. sí, dice. sí. Voy a pasar, Sí. dice, pero con mi sombra te voy a tapar. Pero cuando él pasa delante de él, alcanza a ver su espalda. Sí, aquí la idea es plantear lo siguiente. Nos hacemos una imagen de Dios. Es decir, nos hacemos una imagen de Dios. Nos hacemos una imagen de Dios. Ese sería el punto clave. Dice Jesús, a Dios nadie lo ha visto. Dice Jesús, dice la Biblia. Pero el punto es ese, que nos hacemos una imagen de Dios. Aunque Dios es mucho más que la imagen que podamos tener de Dios. Ese sería el punto. Dios es mucho más que la imagen que podamos tener para encerrarlo, para cuadrarlo, para meterlo aquí en mi bolsa. Como decía, yo hice una bolsita, a ver dónde está tu bolsita. Entonces yo hice una bolsita y ahí voy a meter mi dinero y voy a meter mi sangre. Okay. Entonces esa es la canción. Entonces dice el rey David, yo voy a construir un templo, una iglesia, un lugar donde guardar a Dios, porque está el arca de la alianza allá afuerita, nada más con una lonita, con cualquier cosa, un manteado. ¿Y qué le responde Dios a través del profeta? Es decir, yo soy Dios, yo soy más grande que una cajita, un cuadrito. Es decir, las nubes son el estrado de mis pies, donde pongo mis pies son. Entonces esa es la canción, esa sería la canción. Nos hacemos una imagen de Dios o nos hacemos imágenes de Dios, y está utilizándose la imagen de Dios. Aparecía en uno de los temas anteriores las distintas tradiciones, y una de esas tradiciones va presentando a Dios como ser humano en estos aspectos de con sus manos fue haciendo el arbolito, el barquito, el ser humano, por ejemplo. Y en otras se va presentando a Dios no como algo humano, no que sea extraterrestre, sino como algo espiritual. Entonces tendríamos aquí el elemento cuerpo y alma. Cuerpo, nuestro espacio material, alma, nuestra área que no es material, que no es medible. ¿Cuánto pesa el alma? Por poner algo. ¿Cuánto pesa una sonrisa? ¿Cuánto pesa el amor? Entonces, para entender cosas que a veces van más allá. Entonces es un poquito para entender este lenguaje, un lenguaje material y un lenguaje espiritual, utilizando esta palabrita. Entonces un lenguaje material de que con sus manos, la idea es que podamos ver, sería un poco la idea, de que mediante ese lenguaje podamos ver, podamos entender que Dios está creando, es decir, no en el aire, no, sino cosas que podamos tocar, que podamos sentir, que podamos experimentar. Esa sería la idea. Lo planteo de otra manera. Leyendo un artículo, dice que la cadena, creo es Telemundo, la cadena Telemundo, la cadena Univisión, una de esas dos, son cadenas que están, televisoras que están en Estados Unidos, Telemundo y Univisión, y tienen pues relación con Televisa principalmente, y broncas, diferencias, El punto es que una de ellas, creo es Univisión, puso aquí en México, en el distrito, una casa productora de contenidos de telenovelas y programas y todo lo demás,
pensando Estados Unidos, 40, 50 millones de hispanos, pensando en el mundo entero, con las ventajas de que el español mexicano, el lenguaje que utilizamos los mexicanos, es mejor que el lenguaje que utilizan el español de los colombianos, el español de los argentinos, el español de varios otros lugares. ¿Por qué? Porque está más completo, más entendible en todas partes, mucho más el castellano, el español, el idioma español mexicano, que aquellos otros que a veces le cambian, aunque sea lo mismo. Pero sobre todo lo que ellos están trabajando de cara a Estados Unidos es, los hispanos que están allá, es la añoranza, es el recuerdo. Entonces van poniendo por ahí, añorar, recordar, y esa palabrita recordar será clave, muy clave en la Biblia. Lo encontraremos todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento en especial, lo encontraremos en Salmos. Recuerda, Israel, recuerda que Dios te sacó de allá, recuerda y recuerda y recuerda y recuerda y recuerda. Entonces será una constante en la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, ¿qué onda? Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.